Buenos días, en este vídeo veremos las novedades de la versión 8.0 de Automation Studio para los SFC. La versión 8.0 de Automation Studio ha sido diseñada concuerdo con el estándar internacional 61131-3 de controladores programables en lenguajes de programación. Todo esto teniendo en cuenta que el SFC se usa generalmente como un lenguaje de programación. En cuanto a las novedades de etapa y acción, al contrario que Grasset, hemos mantenido los dos tipos de etapa que disponíamos antes, la etapa estándar y la etapa inicial. Pero también hemos expandido nuestro repertorio de cualificadores de paso que determinan el comportamiento de una acción cuando la etapa ha sido activada. También es posible asociar acciones no booleanas a través de texto estructurado y esquemáticas en escalera, como veremos un poco más tarde, ya sean para los tipos de formato de Allen-Bradley, Siemens, IEC, Mitsubishi o cualquier otro tipo de formato de diagramas en escalera. Además, disponemos de nuevos operadores para describir estas acciones. Comenzaremos por ver de forma más detallada a qué nos referimos con estos cualificadores. Al añadir una etapa, seleccionamos las acciones que deseamos y después tenemos que precisar cuál es el cualificador tal que descritos en los estándares IEC. Ahora iremos de uno en uno para explicar, a grosso modo, cuál es su rol y su función en la siguiente ventana. A grosso modo, los cualificadores nos permiten activar o asociar una variable mientras la etapa se activa. Todo esto con o sin memoria, hacerla dependiente del tiempo y ambas cosas al mismo tiempo. Ahora veremos todo esto en cuanto a las acciones booleanas. Recordemos que las acciones booleanas tienen dos valores, el valor positivo y el valor negativo, o un valor verdadero o falso, que representaremos en estos diagramas a través de estos niveles. El nivel más bajo sería equivalente a una acción desactivada o un valor negativo o falso, y el nivel superior sería esta variable asociada a su valor afirmativo o positivo. N sería el cualificador más simple. En este caso, la variable asociada será positiva mientras la etapa que haya sido activada lo sea. Cuando esta etapa deje de ser activada, o sea, desactivada, también lo será la acción. Aquí podemos ver en este gráfico cómo en cuanto paramos la etapa, también paramos el valor positivo de la variable asociada. El cualificador L indica una limitación temporal, es decir, que tiene un funcionamiento bastante similar al cualificador N, pero le damos un límite a cuánto tiempo esta variable es verdadera en la misma etapa. Aquí el límite es de 1 segundo, como podemos ver, y para ajustar la duración de esta etapa simplemente debemos entrar en propiedades del componente de la etapa o hacer doble clic sobre esta etapa para ajustar el tiempo. D simbolizaría el comportamiento, al igual que N, pero con un retraso de X segundos. Aquí, al igual que antes, podemos ajustar este valor temporal entrando en las propiedades del componente o doble clic sobre la etapa. El cualificador accionada o almacenada quiere decir que la variable que ha sido asociada, la variable booleana, será positiva hasta que sea reseteada. Esto quiere decir que si tenemos una etapa y una variable asociada, al activar la etapa, la variable asociada tendrá un valor positivo y aunque la etapa haya sido desactivada, el valor positivo de la variable permanecerá. Todo esto hasta que sea reseteada por otra etapa que especifique la etapa mencionada y la variable a la que nos referimos. Para ello utilizamos R. SL quiere decir que almacenamos y limitamos a la vez. También es posible resetear el valor almacenado usando R de reseteo, indicando la variable asociada y la etapa que corresponde a su respectivo cualificador SL. Tenemos que tener en cuenta que el reseteo será únicamente útil o efectivo en el caso de que el tiempo marcado no haya sido transcurrido, ya que tras el transcurso del tiempo que hemos determinado, el reseteo se hará de forma automática, como vemos en este ejemplo.
También es posible programar impulsos o señales de destello al inicio de la activación de una etapa o al final. Para ello utilizamos el cualificador P e indicamos si se trata del principio o del final utilizando 0 y 1. Ahora, ¿qué pasaría si no deseamos utilizar variables que sean booleanas? Pues para ello debemos escribir un código que describa el comportamiento mediante un lenguaje de programación, pasando por las esquemáticas en escalera o incluso el texto estructurado. Ahora en esta primera parte veremos cómo hacer dicho texto estructurado. Lo primero de todo es que al añadir una etapa debemos precisar que no se trata de una etapa booleana. Para ello entraremos en las propiedades del componente y añadiremos una acción y seleccionaremos que en efecto no se trata de una variable booleana. Y el lenguaje que escogeremos, en este caso, seleccionaremos texto estructurado. Aquí también tenemos cualificadores y los elementos que ya encontrábamos en las estructuras GraphSet, como son los bancos de variables o los bancos de operadores. Los bancos de variables nos permiten escoger la variable que realmente necesitamos, evitando posibles confusiones o simplemente evitar hacer errores de sintaxis, al igual que los bancos de operadores que nos permiten redactar todo el texto estructurado o todas las condiciones, evitando la necesidad de memorizar la sintaxis y también evitando posibles errores de sintaxis. Ahora ya aquí el sistema es bastante simple y no tiene más complicación que la complejidad del SFC en sí mismo. Sin embargo, si decidimos utilizar diagramas en escalera en vez de texto estructurado, existen algunas diferencias. Lo primero de todo es disponer de los diagramas en escalera previamente. Es decir, que en otro documento debemos esquematizar nuestras condiciones en un diagrama de escalera para posteriormente insertarlos en nuestra esquemática SFC. De este modo, simplemente deberemos seleccionarlo desde las propiedades del componente y la inserción será de manera automática. Es importante que las escaleras que hayamos formado hayan sido desde un riel de potencia SFC, puesto que si no, tendremos dificultades para encontrarlo. También podemos insertar esquemáticas en escalera para transiciones. Simplemente deberemos asegurarnos de insertar la bobina desde la biblioteca de componentes SFC en cada formato de diagrama en escalera, al igual que hemos hecho con nuestro riel de potencia. Para estos ejemplos hemos utilizado el estándar AB5000. En efecto, es posible utilizar diferentes lenguajes de programación para el SFC y, por supuesto, se pueden utilizar estos diferentes lenguajes en un mismo SFC. Es decir, que, por ejemplo, podríamos tener una etapa descrita a través de un diagrama en escalera y la siguiente etapa descrita a través de un texto estructurado. Todo esto en un mismo SFC. Para más información sobre el software de Automation Studio, los invitamos a consultar nuestra página web en www.famictech.com. Muchas gracias por ver este vídeo.